esos poderes con los que el campo popular se ha enfrentado muchísimas veces, 12 años y medio durante los gobiernos de Néstor y Cristina, a pesar de tener esta contra tan clara, se dio una respuesta que se transformó en hechos, ¿no? En hechos. Y me parece que en ese sentido, esta ocasión tiene una particularidad, que es que la derecha se le cayeron las máscaras, las caretas, el maquillaje y hasta el decorado. Está diciendo qué piensa hacer si gana las elecciones. Por eso también la responsabilidad es tan grande, porque me parece que el programa de ajuste, cuando uno vuelve para atrás y rebobina a lo que pasó con Macri en 2015, donde gana Macri, que todos dicen, bueno, por primera vez gana la derecha en la Argentina, bueno, pero ganó con un discurso que era contrario a lo que después hizo. Total, mentiroso. Sí, pero en aquel momento, mentiroso. ¿Te acordás? Decían, sí, es la campaña del miedo. Claro. La campaña del miedo porque en aquel momento quienes estábamos en el gobierno y quienes estábamos impulsando la continuidad de lo que habían sido los 12 años y medio de Néstor y Cristina, decíamos y revelábamos qué era lo que había atrás de la revolución de la alegría, de nadie va a perder ningún derecho, los globitos de esos amarillos, de bailar en el escenario simpáticamente. Bueno, eso quedó atrás. Ahora, en este nuevo episodio o este intento de nueva temporada, ya los personajes los conocemos, no pueden sostener esas mentiras porque ya gobernaron, no vinieron de un plato volador, ni gobernaron como uno tenía que hacer, recordar las experiencias neoliberales de los 90 o neoliberales de la dictadura. Gobernaron hace poquito con esas políticas. Y ahora lo dicen a cara descubierta, dicen, bueno, venimos a ajustar. El otro día, algo que es de suma gravedad, me parece a mí, que hay que recuperarlo, la propia Carrió desde el espacio de la oposición, decía, bueno, si llevan adelante ese programa que proponen, están diciendo que eso es con, dijo, represión, con muerte y violaciones de los derechos humanos, casi abonando esa explicación no tan propia de la derecha argentina, claro, de que cuando se violaron los derechos humanos fue para aplicar un programa económico y fue para llevar adelante un determinado proyecto de sociedad. O sea que lo que tenemos enfrente está más claro que nunca. La derecha, a mí me gusta decir, la derecha tiene muchos candidatos, pero un solo proyecto, que es el proyecto de quitar derechos, de ajustar, y ahora se agrega de si hace falta para ajustar, reprimir. Como pasó en Jujuy, te lo mostraron, o sea, con todo, ¿no? Por eso, yo creo que hoy es muy claro, y eso también, cuando Cristina habla de contexto, de situación, que habla, hoy dio una explicación de cómo se fue forjando lo que hoy son las candidaturas, pero ese contexto es un contexto donde Cristina está proscripta, donde tenemos al FMI con revisiones periódicas de un acuerdo que firmó Macri. Todavía los pagos estos que se están haciendo son los que había acordado Macri. Lo que pasa es que el Fondo Monetario ahora hace un desembolso previo a cada uno de los pagos, pero el Fondo Monetario nunca, pero nunca echó atrás, ni siquiera en términos de cronograma, el desastre que hizo Macri. O sea que claramente nos trajeron un ancla, hoy lo dijo Sergio en, clarito, en el acto. Exacto. Axel, y esta fórmula, bueno, vos tenés una relación, has construido una relación personal y política con Sergio Massa, esta fórmula, ¿no? Massa-Rossi, ¿qué significado le das vos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero como militante? Bueno, me parece hoy Sergio está cumpliendo funciones de ministro de Economía. Perdón la autorreferencia, me tocó ser ministro de Economía de la Argentina y en una situación donde no teníamos tal vez los buitres, pero estaba Cristina de presidenta de la Nación en aquel momento, y un poder económico concentrado, etcétera, etcétera, pero hoy la situación es muy, muy comprometida, porque él incluso en el acto de hoy, Sergio hacía referencia a la pandemia, a la guerra, a la sequía, al Fondo Monetario, claro, son condicionamientos muy fuertes. Sergio está afrontando esto con muchísima responsabilidad y ahora expresa, que lo que hay que hacer es continuar ampliando derechos. Me parece que esta es una fórmula que tiene en su ADN la ampliación de los derechos,
la mejora distributiva, que lo tiene a pesar de todos estos condicionamientos, que no nos vamos a rendir ni nos van a vencer. Ahora, qué por más importante presiones también, que porque haya. vos marcás esto, ¿no? Vos tuviste la experiencia de ser ministro de Economía, terminaste como ministro de Economía y al otro día te pusiste a recorrer la provincia de Buenos Aires, algo prácticamente inédito, y la gente te votó como gobernador y seguramente para la reelección. Y Sergio Massa es ministro de Economía, está batallando, pero va a tener que, él decía hoy, vamos a dar todos los debates pueblo por pueblo, justamente para explicar esta situación, ¿no?, económica heredada y que aún perdura, y cómo se puede salir, ¿no? Sí, porque evidentemente me parece que quieren sembrar, por lo comprometido de la situación, y además porque lo que nos propone la derecha es salir de esto restringiendo todo. Hablan de cero obra pública, a veces a mí me parece gracioso porque ellos dicen cero obra pública, bajar el empleo público de todos lados, y después cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires te piden más centros de salud, más escuelas, más jardines de infantes. Nosotros hemos inaugurado, ya el otro día Silioni venía de inaugurar el edificio número 165. Vidal en 4 años dijo que inauguró 65. Ya le sacamos una ventaja de 100 en 3 años y medio con 2 de pandemia. 100 más que Vidal. Y vamos a terminar casi, seguramente triplicando la cantidad de edificios escolares. Nos dejaron todos sin hacer entre lo que empezaron y no terminaron y lo que venía del gobierno anterior, y por una decisión mezquina y además tremendamente equivocada, ellos pensaban que no tenían que terminar nada de lo que había empezado Cristina, Néstor, porque era como ponerlo en valor. Claro. Nosotros, cuando yo veo una obra que está sin terminar, no me pregunto quién la empezó, la terminamos. Y a veces se sorprenden porque lo mismo cuando uno programa puentes, abrir centros universitarios, ya tenemos en 41 municipios del interior de la provincia. Ya tenemos más de 12.000 calles asfaltadas que eran tierra en el conurbano bonaerense. Tenemos 141 nuevos centros de atención primaria de la salud. Es decir, es mucho trabajo que hacemos para demostrar que, aunque las condiciones no sean las más fáciles y haya que abordar los problemas, no es dinamitando. Exacto. Yo escuchaba, dinamitar, dijo uno, semidinamitar, dice otro. Y yo le pregunto, O realmente le pregunto o achar. a la gente, claro, pero le pregunto a la gente, ¿qué van a dinamitar? ¿Esta escuela? Claro. Esto es lo que piensan dinamitar. ¿Qué van a dinamitar? ¿Una ruta que hemos hecho? ¿Qué es lo que piensan dinamitar? Porque me parece que incluso ha habido una especie de olimpiada a ver quién decía la barbaridad más grande en el terreno de la represión, en el terreno... Y a mí me parece que no es lo que la sociedad necesita. Y no es lo que la sociedad pide tampoco. Pide respuestas, pide soluciones. Está, obviamente, hay un malestar por la situación económica, hay un malestar, pero bueno... Claramente de esto no se sale para atrás, ni se sale para la derecha, se sale para adelante, Total. Se sale para el futuro, digamos. Total. Ahora, Rosario. vos adjudicás ese malestar a que Juntos por el Cambio, con discurso de represión, de ajuste y de quita de derechos, pueda tener chances de ganar una elección, porque como vos decís, ahora lo dicen eso, increíblemente lo dicen y tienen posibilidades de ganar la elección. ¿Qué es lo que pasó con este gobierno o qué pasa en la sociedad que así todo pueden llegar a votar a una fuerza así? No, por eso, esa situación de malestar, hoy Cristina mostraba datos internacionales del crecimiento de los precios, el propio Fondo Monetario Internacional, bueno, Blanchard, que es un economista que ha sido siempre y bueno, que tuvo una temporada de ser directamente la voz económica más importante del Fondo Monetario, diciendo que esta es una inflación de ganancias y de precios de las commodities, o sea, una inflación que tiene entre sus causas la concentración cada vez mayor de la riqueza, de los ingresos, del poder económico. Y me parece que en ese sentido estamos viviendo una época compleja, complejísima, y ante eso hay que seguir proponiendo respuestas y hay que seguir avanzando. Creo que aquí uno mira las cifras. Obviamente está el problema de los precios, que el otro día Massa decía, bueno, obviamente hay que buscar la forma de atacar el tema de los precios sin perder empleo, porque todos estos programas de ajuste es achicar, y la verdad que los últimos que tocan son los intereses concentrados. Entonces, en esta situación, que obviamente produce malestar, te decía, por ejemplo, este fin de semana,
el fin de semana anterior. Está viendo niveles de actividad, niveles de consumo, incluso de consumo, ¿no? que están sosteniéndose y hasta creciendo, niveles de empleo que son elevados. Y sin embargo, el problema distributivo, obviamente, que el sueldo no alcance con este nivel de inflación, es un malestar real. Ahora, la solución no está, claramente, que me parece que sobre ese problema quieren plantar una solución que la propia sociedad argentina probó muchas veces, esa receta, y no cura, y Axel, mata. Axel, buenas noches. ¿Y cuál es la solución, o por lo menos cuáles deberían ser algunos de los puntos? Porque Cristina Kirchner habló, creo que el 25 de mayo, ¿no?, de conformar un plan de gobierno. Entiendo que en ese plan de gobierno debería haber varios puntos sobre la economía, uno de los ejes centrales, las mayores preocupaciones. ¿Cuáles te parece que serían los puntos que deberían estar en ese plan? Mira, hay cosas importantes que incluso creo que hay una agenda que es una agenda que la oposición nunca toca. Cuando la tocó, creo que Cristina empezó a hablar de una economía bimonetaria como elementos estructurales de nuestra economía que agravan situaciones que hoy también son mundiales, pero las agravan. Y cuando las tocó, la única respuesta que escuché yo clara, porque después escuché barruntos, balbuceos, por ejemplo, de Bullrich, ¿no?, tratando de hablar y explicar qué iban a hacer ellos fuera de echar médicos, echar maestros, porque cuando dicen vamos a sacar empleados de todos lados, la verdad es que creo que es eso, policía, menos policía, no sé, además de un ajuste feroz, lo que se planteaba era dolarizar o semidolarizar la economía, que el propio establishment argentino y los economistas que lo representan salieron a decir, no, eso no tiene bollete. O sea que me parece que son discusiones profundas sobre lo que planteaba Cristina también, puntos de acuerdo. El tema, puntos de acuerdo, ¿por qué? Porque hay elementos muy estructurales, muy de fondo, y que ya están muy arraigados en la economía argentina. Entonces decía, no podemos estar peleando, responder a los problemas de falta de dólares con sobreendeudamiento, que después genera más falta de dólares, porque sobre el problema después hay que pagar los vencimientos de esa deuda que se tomó, que es lo que tenemos hoy. Hoy, además de estar creciendo, que requiere más dólares, tenemos los vencimientos que nos deja el gobierno anterior. Entonces son temas que hay que tratar y que hay que discutir, qué vamos a hacer con ese problema. Me parece que son temas programáticos, como es también la cuestión distributiva y salarial. Ahora también